Muy buenos días desde la Asociación de Derecho Sistémico. Hoy tenemos el placer de entrar en el despacho de una compañera que también es vocal de la Asociación de Derecho Sistémico. Ella es letrada, es integradora social, es mediadora y ha escrito un libro muy interesante. Se llama Eugenia Sobrino Alcázar. Vamos a invitarla para que entre y nos permita que entremos nosotros a su despacho. Eugenia, querida. Vamos a esperar a que entre Eugenia, que nos abra las puertas de su despacho. Aquí la tenemos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba diciendo que tenemos el placer que tú nos brindas de abrir las puertas de tu despacho, que Bueno, el eres placer es miembro mío en todo caso. que eres miembro y vocal de la Asociación de Derecho Sistémico, que te llamas Eugenia Sobrino Alcázar, que eres letrada, Alcaraz. Alcaraz, exacto, eso es, que eres letrada, que eres integradora social, que también eres mediadora y que has escrito un libro muy interesante que te voy a preguntar también por él porque me encantará que me Perfecto. expliques. Bueno, entonces, gracias por abrirnos las puertas de tu despacho. Gracias a vosotros por invitarme al live. Bueno, entonces si hablamos de Eugenia Sobrino, ¿de quién estamos hablando? Aparte de una letrada. Pues hablar de Eugenia Sobrino es un recorrido de muchos errores, también algún acierto que otro, y que poco a poco ha ido construyendo su trayectoria profesional al mismo tiempo que una trayectoria personal y bueno, hasta incluso a veces confundirse entre una y la otra. Ujú. Bueno, creo que eso nos ha ocurrido a todas Sí. o a todos, ¿no? Eso es. Bueno, Algo entonces ocasional tú, suele pasar. sí. Oye, me estabas diciendo en la previa que tú no tienes formación en constelaciones familiares, No pero sí tengo que tienes la formación. mirada, pero sí que tienes la mirada Sí, sistémica porque conoces. no tengo Yo, formación en constelaciones, pero las conozco desde hace muchos años y evidentemente para mí es una herramienta que la utilizo en mi día a día, tanto como abogada como mediadora y a veces en el ámbito personal también. Hmm. Yo te estaba contando en la previa también que en la formación de constelaciones familiares o de constelaciones de derecho sistémico estamos metiendo la Ujú. pedagogía jurídica sistémica, porque no todos los letrados tienen que ser consteladores, pero sí que pueden ser pedagogos sistémicos. Sí, Entonces, es lo que estamos diseñando de la asociación. Oye, háblame un poco cómo ha sido para ti un antes y un después meter en tu vida y en tus procedimientos, porque tú te dedicas más a lo penal. sí, yo soy penalista. De base soy penalista. Luego a partir de aquí van saliendo cositas, pero siempre la piedra angular de mi trabajo es el penal. Oye, ¿y cómo es para ti tener la mirada sistémica en lo penal? Porque es un tema muy delicado. Sí, a ver, es cuando realmente hablamos de constelaciones y cuando explicamos lo que es, normalmente la gente lo que piensa es en familia y en mediación. Pero Exacto. sin embargo, esa mirada sistémica es mucho más trascendental de lo que en apariencia es, ¿no? Y en este sentido, en el penal, pues encontramos un desequilibrio muy grande. Y aquí es donde estamos en uno de los pilares de Bert Hellinger, ese concepto de equilibrio. ¿Qué ocurre? Que el primero que llega a un juzgado parece que es el que se lleva el gato al agua, pero no es así siempre. Entonces, claro, aquí tenemos que trabajar el hecho del equilibrio de cara al juzgado, ¿no? De decir, bueno, a ver, no es tanto que la persona que ha ido a denunciar tenga esa presunción de veracidad y la persona denunciada tenga ese derecho de defensa que pueda Ujú. llegar incluso a considerarse que es mentira, ¿no? Entonces ya partimos de ese desequilibrio tanto en Desequilibrio. cuanto a las personas que es lo que consideran, ¿no? Si está denunciado será por algo, como en las cargas probatorias, ¿no? Parece que el principio probatorio está en la acusación, pero en la práctica nos encontramos que es realmente la defensa quien tenemos que probar la inocencia, cuando no debería ser así, ¿no?
Entonces ya en primer lugar nos encontramos con esta situación, ¿no? De trabajar ese equilibrio en cuanto a la veracidad de las partes. ¿Y eso cómo se hace desde la mirada sistémica? Esto, a ver, es complicado de explicar, es más bien haciéndolo, pero es intentar no menoscabar a la acusación, ¿no? Porque eso no significa que la acusación haya mentido. Yo siempre pongo el ejemplo de que si mi hijo de 5 años me despierta un 6 de enero y me dice, mamá, han venido los reyes, no me está mintiendo, es su verdad. Ujú, claro. Pero sí que abrir un poquito la mente de los agentes jurídicos, de decir, bueno, es su verdad, pero no es la verdad absoluta, ¿no? Y aquí es cuando ya entramos con una base más mediadora de decir, bueno, a ver, aquí existen tantas realidades como personas han intervenido y uno de las piedras que nos encontramos los penalistas es como defensores ese derecho, aunque no sea así jurídicamente, se tiene como perdido desde el primer momento, ¿no? Entonces, claro, Ujú. nos encontramos en un escenario donde el trabajo del abogado es equilibrar esa situación. Sí, qué interesante, Eugenia, porque efectivamente hay tantas verdades como implicados. Y lo que vemos en el campo desde la mirada sistémica es la realidad. O sea, que el camino de la verdad a la realidad es lo que vemos en constelaciones, es lo que Exactamente, vemos en el campo, o es lo que vemos en pedagogía, que a lo mejor no hace falta intervenir, solo con mirar es más que suficiente. ¿No es exacto. así? Mirar y escuchar, que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, que Por muchas veces de supuesto. eso no nos acordamos. Es muy interesante para los juristas sistémicos la presencia, desde donde acompañamos, ¿no? Que sería Ujú, la presencia y la escucha activa, lo que tú estás diciendo, ujú, efectivamente. Y también lo que hacemos yo soy consteladora, yo no trabajé en justicia hace tiempo, pero yo soy facilitadora y docente en constelaciones. Entonces lo que hacemos es arrascar un poquito más de la historia. claro, Vemos el mapa del cliente y sabemos que esa es su historia, exacto. efectivamente. Su Oye, historia con su mochila y sus piedras. por supuesto, y entonces cuando lo que hacemos es que cuando configuramos, sí, que no hace falta a lo mejor constelar, pero si configuramos, estamos viendo en realidad las lealtades, las exclusiones, también vemos el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, Claro. ¿no? Lo somático, todo eso es lo que miramos dentro, lo que Ujú, hacemos desde la mirada sistémica. Háblame un poco de tu libro, que me parece muy interesante, no me ha dado tiempo a leerlo, pero sí que meterte en las cárceles ujú. como tú haces, ¿no? Es muy interesante y trabajar con mujeres dentro de las prisiones españolas es muy interesante. Cuéntame un poquito, por favor. Pues para mí el libro ha sido un regalo del universo, no lo puedo definir de otra forma. Qué Es el bueno. resultado de muchas horas escuchando a mujeres que están privadas de libertad y encontrar un denominador común, ¿no? Prácticamente, que es el hecho de que gran parte de las mujeres que se encuentran privadas de libertad, la razón siempre hay detrás su nombre, siempre. Y siempre hay violencia de género. Y entendiendo la violencia de género desde un concepto amplio, ¿no? Es decir, una violencia económica, una dependencia emocional y que el hombre de alguna manera, pues ya sea por tradición, porque desgraciadamente tenemos una conciencia colectiva bastante patriarcal, pero se ha dado esa situación en que, de nuevo, el desequilibrio ha situado a esa mujer en aquel lugar. Entonces yo llevaba ya mucho tiempo pensando en que no es justo que una sentencia explica unos hechos probados, pero esos hechos probados no significa que sea sinónimo de la verdad ocurrida, ¿no? Es como que te das cuenta de que hay mucha letra minúscula que no aparece, ¿no? De las historias y no por ello es menos importante. Y un 12 de abril de 2024 yo estaba en Brians, precisamente ese día visitando a hombres en Brians 2, y tuve que esperar un rato para poder entrar a hacer las visitas de mis clientes. Y fue como que en mi cabeza empezaron a aparecer frases y frases y frases y frases que necesito una silla, necesito abrir una libreta y necesito apuntar, ¿no?
Y ese es el resultado, el primer capítulo del libro, ¿no? Que muchas veces tengo la sensación de que no lo he escrito yo, eso me lo han mandado desde arriba. Y bueno, hacer el libro ha sido una maravilla. La verdad que sobre todo en el momento que me juntaba con un juzgado, en el momento que me juntaba con una cárcel y me explicaban cosas, yo para mí, a ver, explícame, explícame, que yo tengo que contar. Y bueno, ha sido un proceso de un año explicando historias, también acomodándolas para esas licencias literarias y mantener a las personas anónimas en todo momento y Ujú. sobre todo que tampoco haya ningún rasgo que pueda decir es esta persona. Claro, o sea, es sobre todo físicamente, aunque no lo pone, está muy situada en el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, Ujú. porque para mí ha sido muy sencillo el hecho de que la cárcel de Barcelona de mujeres está muy cerquita del mar. Y me ha resultado muy agradable y sencillo el comparar el mar con la libertad. Por lo Wow. tanto, para mí era la similitud, ¿no? De en el otro lado del muro encontramos el mar, el infinito, pero no lo vemos porque está ese muro. Y bueno, pero ha sido más casual por el hecho del mar que no otra cosa. No está inspirada en esa prisión, no está inspirada. Oye, Eugenia, mientras que te estoy escuchando, me viene un montón de preguntas que poco a poco, si me las permites, te las voy a ir haciendo. Por ejemplo, tú también tienes clientes que son hombres, ¿no? En Claro. tu despacho. Ok, muy bien. Porque has dicho, detrás de una historia de una mujer siempre hay un hombre. Y a la inversa, Sí. ¿no? A la inversa no me lo he encontrado, sinceramente. Si empiezo a Vale. rascar, seguramente encuentro alguna cosa. Pero claro, o sea, los hombres, yo he robado, justamente esta mañana tenía un juicio de un chico que iba junto con un amigo que se metieron en una tienda y robaron unas tablets. Entonces aquí, casos así, pues es muy difícil encontrar que la mujer sea el motor. Pero lo que sí que me he encontrado en mujeres es de, bueno, yo iba con mi marido bajó del coche y nada más subió y tuvimos que salir corriendo porque mi marido había atracado pues a lo mejor una gasolinera. O la situación de mi marido se ha dedicado toda la vida a vender droga y evidente en mi casa pues hay balanzas, hay bolsitas para distribuir, hay material y hay utensilios para tratar cualquier tema de Mm. sustancia que se pueda vender. Entonces, claro, en el momento que Guardia Urbana o cualquier cuerpo de seguridad entra en la casa, se llevan por delante a todos. Aunque ella no Claro. haya hecho nada, pero claro, ella tiene una dependencia económica y por cultura general, pues no se puede, por sus creencias limitantes, no puede romper ese vínculo con su pareja. Bueno, ahora yo te voy a hacer preguntas. Eh, ¿Y por qué se ha quedado en esa casa esa señora si sabía que su marido era traficante? Exactamente, ahí estamos. Tenemos unas creencias que arrastramos desde hace años, esa situación patriarcal, esa cultura que arrastras de si dejo a mi marido, tengo dos hijos y no tengo con qué alimentarlos y mientras estoy con mi marido tengo un techo. Hay mucho analfabetismo también en prisión, aunque estemos en 2026, existe mucho analfabetismo. Y Ujú. bueno, a veces la capacidad resolutiva de las personas pues están criadas, se han desarrollado en ambientes muy cerrados que lamentablemente no es difícil que puedan ver más allá de lo que tienen enfrente. Sabes que desde la mirada sistémica o la pedagogía sistémica nosotros miramos al otro, sobre todo en las parejas, lo que tú acabas de, el ejemplo que tocas de poner, de un igual a igual. Así que si yo Sí, asumo mi 50% y tú asumes tu 50%, ya no es un padre alimentando a una mujer, sino es un igual y un igual. Así que claro que yo exacto. también soy responsable de lo que está ocurriendo en mi casa. Ya, pero Eso por claro, o una sea, parte. es decir, nosotros desde fuera lo vemos así, tenemos esa perspectiva, pero claro, su perspectiva, por mucho que no sea sistémica, no es menos válida que la nuestra. Entonces, claro, nuestro cometido es que esa cultura, en ese momento más limitada por la trayectoria vital que han tenido, es que puedan ver más allá. Y en ese paso por prisión, dado que ya no se puede retroceder atrás, es que busquen ese clic, ese empoderamiento para poder ver más allá, ¿no? Ya sin necesidad de llamarlo sistémico, es decir, de que vean que existen unas relaciones y que ella es autosuficiente, al igual que su marido, de hacer un trabajo y de crear recursos económicos.
Y Mm. entonces en el momento Bueno, de salir de prisión no repetir ese patrón de dependencia que crea que esa persona solo puede estar con esa otra independientemente haga actos lícitos o ilícitos. mm. Y luego me voy a referir a otro ejemplo que has puesto tú de dos que han hecho un atraco, que hoy has estado precisamente en el juicio. Ujú. Y entonces yo que soy de las que arrasco, digo yo, y a esos chicos, o a esos jóvenes, o a esos adultos, ¿quién los ha criado? ¿Quién los ha educado? ¿Quién los ha Claro, enseñado? esto son cosas que muchas veces, sobre todo en el turno de oficio, no podemos llegar a más. Ya, ya. Quiero decir, yo en el turno de oficio trato de ofrecer mi disponibilidad. En mi despacho han venido clientes del turno de oficio, pero también es cierto que hay muchas situaciones de que los vemos en el día de la detención y luego con suerte nos aparecen en el juicio, claro. Si hablamos del triángulo de Karman, no somos Víctima, salvadores. O sea, víctima, pero nosotros no, podemos, exacto, ni tan siquiera ayudáis. Vosotros los letrados sistémicos o los letrados con una mirada integradora acompañáis. exacto, pero acompañamos Es a quienes quieren ser acompañados. exactamente, exactamente. En este caso, tú que bueno que eres de turno de oficio, te lo ponen punto pelota, ¿no? Y eso es muy interesante también. Pero yo desde mi mirada como facilitadora y como docente, yo digo yo, bueno, hay que rascar siempre un poco más. Ese chico, esa chica que cometen esos delitos, que no estamos diciendo que no tengan que cumplir las sentencias que se les No, no, imponen para nada en absoluto. por los hechos que han cometido, estaría bueno, ¿no? Esos vienen de un sistema familiar, de un Ujú. padre y una madre, ¿no? Donde hayan aprendido sus principios y desde ahí salen al mundo. Exacto. Y luego también algo muy interesante que has dicho es que habías observado como siempre detrás de la historia de una mujer hay un hombre. Estoy segura que detrás de la historia de los hombres también hay una mujer, Desde luego. porque somos seres relacionales, nos Sí, sí, relacionamos. sí. De hecho, el éxito social está precisamente en eso, ¿no? En crear una sociedad. Porque cabe la posibilidad, y esto es otro ejemplo que yo pongo, que esos chicos que están robando también sea para dar de comer a sus hijas o a sus mujeres o a En sus este madres, caso no. En por este ejemplo. caso no. En este caso era un robo de, bueno, habían entrado a un restaurante, habían robado las partes de, digamos, electrónicas como tablets y cositas así. Y bueno, por apropiación indebida para enriquecimiento, porque las alternativas a un trabajo legal pues no les gusta en ese momento. O sea, Bueno, aunque, o sea, entonces me quedo con eso. No, no, cuesta entonces admitirlo. me quedo con eso de esos hijos han sido también criados, amamantados y educados por una madre Exacto, y también por un padre, por ambos ujú, progenitores, ¿vale? Eso exacto, es. Así que el resultado de esos progenitores son esos hijos. exacto. Oye, Eugenia, venga, cuéntame más de tu libro, que me interesa mucho. Pues bueno, es cuestión de leerlo, es cuestión de disfrutarlo, es cuestión también de hacerlo en pequeñas dosis porque Ajá, mucha gente que lo ha leído, he tenido muy buena crítica, he tenido muy buen recibimiento, sí. pero también es cierto que es un poco intenso, porque las historias de dentro son intensas y yo, pues bueno, soy Piscis con ascendente cáncer, la emoción me puede, no puedo No sé, evitarlo. no, no sé. Soy, soy, soy terapeuta y pedagoga y experta en trauma, pero ya hasta ahí, hasta los horóscopos, no sé. Pero seguramente que un día también me pondré en eso. Oye, Eugenia, entonces cuando llega un cliente a tu despacho, ¿no? Eh, quieres ampliarles la mirada, imagínate, no llega a tu despacho, no los de turno de oficio, que eso es este Ujú. tipo. Pero cuando llega alguien a tu despacho te dicen, mire, me han acusado de un atraco, me han acusado de lo que sea. ¿Cómo los recibes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? A ver, en el momento que, bueno, esto no me suele pasar mucho que los clientes penalistas me vengan, normalmente me llaman más desde la prisión para que vaya yo. Y es bastante más complicado y más complejo, ¿no? En cuanto lo que sí que hago, lo que tú me has dicho es cuando recibo una mediación. Porque Ujú. claro, aquí sí que es ya la confrontación de un conflicto mal gestionado y aquí
me resulta es, me resulta más fácil aplicar esa mirada sistémica, porque al fin y al cabo, cuando alguien le está acusando, lo que estamos buscando es más esa situación de equilibrio y de justicia Efectivamente. restaurativa Mm. para aplicar la mirada sistémica, y esto es mucho más complejo. Pero si cambiamos al ámbito de la mediación, sí que te lo puedo explicar de una manera más sencilla y más Sí, por llana favor. para que cualquier persona que no esté en el campo de penal pues lo pueda comprender. Entonces, en una mediación, a mí me gusta escuchar a las partes por separado al principio. Ujú. Entonces, aquí que nos encontramos, que muchas veces llevan mucha bilis. Entonces, una mediación no es un lugar para soltar bilis. Una mediación es, yo siempre les planteo, quiero que me digas cuál es el problema y quiero que me digas cuál es el escenario ideal, ¿no? Entonces, claro, cuando me dicen, no, es que a mí me gustaría, pero él o ella, no, es que no estamos hablando de lo que a él o a ella le gustaría. Entonces, claro, en el momento que tú escuchas de una manera sin juzgar, descubres muchos puntos de decir, esto se puede trabajar de una forma o de otra. Y cuando escuchas a la segunda parte, ves que hay muchas más partes coincidentes que no diferencias, claro. Pero es eso, es la mirada, cómo lo miras, ¿no? Que parece que uno lo ve blanco y otro negro, y a lo mejor es porque uno está mirando la sombra y el otro la luz del mismo objeto. Y entonces, Claro. claro, les plantas ese objeto. Y por ejemplo, hubo una mediación familiar que la disfruté muchísimo, y aquí sí que pude hacer un poquito de constelación, y ellos sabían un poquito de qué iba también la constelación. Era que, bueno, las dos partes me dijeron dos palabras que me encantaron. Quiero un hogar sano. Wow. Las dos partes me dijeron estos términos, hogar sano. Y dije, ya está, ya está. Entonces, claro, cuando ya tuve la primera sesión con los dos, fue bastante sencillo, ¿no? Porque dije, bueno, hay una cosa que me ha gustado mucho de vosotros, y es que me habéis dicho hogar sano. O sea, tenemos un mismo objetivo. Ahora, ¿cómo definimos ese hogar sano, no? Y realmente, pues redactamos un convenio de regulación a partir de ese concepto y haciendo una lluvia de ideas de qué significa un hogar sano. Y fue una mediación muy sencilla, fue muy fluida, sí que evidentemente había Mm. momentos que saltaban algunos patrones, pero bueno, se pudieron reconducir, y la verdad es que las dos personas que vinieron fueran personas con una mirada consciente, incluso familiarizado con temas de terapias, de Reiki, que yo soy reikista también, Yo y es algo que también. también me gusta aplicar, aunque estoy ya un poquito detrás de las cámaras, como digo yo. Y bueno, en fin, la verdad que fue algo que Bueno. disfruté mucho. Algo que me gustaría mucho de este ejemplo que me has puesto me parece ideal, pero algo que yo creo, y también como mediadora que soy, que queda un poco cojo, por eso me gusta más la sistémica, porque es más amplia y Ujú, más abarcativa, ¿no? Porque, por ejemplo, si esta pareja han perdido un hijo, imagínate que le llevaba en el coche ella o él, vamos a poner a él, ¿no? Le llevaba en el coche y se ha asfixiado, que es una noticia que he visto hace ujú. poco, ¿no? Esa pareja no puede mediar, porque ella No, estará continuamente echándole la con culpa el a él dolor, claro, y a él ella la estará culpa. desde el dolor. Entonces, claro, lo Así que tiene que que hacer es ahí, desde mi punto de vista, desde mi criterio, es conciliarse con ese dolor, con ese duelo, y sobre todo tener el proceso y exacto. respetarlo. Respetar Y es ambas lo, partes su proceso, porque también ambas partes han perdido un hijo. Exactamente, exactamente. Y entonces es lo bueno que tiene el campo desde la mirada sistémica, ver cuál es lo oculto que había ahí, que no sea, que por la razón que sea no se ha visto. Entonces hay veces que es verdad que la herramienta de la mediación es muy interesante y muy Ujú, necesaria, pero la mirada sistémica es más abarcativa. Y exacto. ambas son, yo creo que son dos herramientas o dos métodos. Complementarias. Para mí, las constelaciones familiares, la pedagogía sistémica son filosofías de vida, ¿vale? Es verdad que la mediación es un método y es muy efectivo. Sí. ¿M? Y ambos, como tú bien dices, se complementan. Oye, Eugenia, si las personas que nos están escuchando quieren ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo hacen? Pues a través de Instagram,
es @Eugenia43 Ajá, y mi nombre completo, Eugenia Sobrino Alcaraz, a través de LinkedIn. ok. Y decirles a las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar que eres letrada, que estás en Barcelona, pero también trabajas a nivel nacional. Trabajo a nivel nacional y a nivel formativo también a nivel internacional. Ajá, perfecto. Oye, Eugenia, qué decirte que te agradezco tanto que nos hayas abierto las Ya puertas de tu vosotros. despacho y que sigamos caminando juntas, ¿no? A lo nuevo que Espero y viene, a lo deseo. nuevo que nos trae Sí, la vida y que eso nuevo sea un segundo libro. ya estoy en ello, ¿eh? ¡Ah! Ya estoy en ello. Bueno, Pero sí, tesoro, muchas a gracias. Y a vosotros. las personas que nos han acompañado también, muchas gracias. Y ya saben que ahí tienen a una abogada penalista, Eugenia Sobrino Alcaraz, que tiene las dos miradas, la sistémica y Y la restaurativa. la restaurativa. Eso es. Muchas gracias. Hasta luego, Eugenia. Un beso. Otro para ti, tesoro. Chao.